¿Cómo podríamos definir los canales de atención? A ver, ¿quién quiere participar? Pueden levantar la mano. Esta sesión de clase es interesante. El profesor está trabajando en una secuencia lógica para que sus estudiantes tengan los aprendizajes deseados, los cuales son expresados con los indicadores de logro. Por eso podemos afirmar que cuenta con una guía metodológica. Una guía metodológica es una planificación a corto plazo y comprende una o más sesiones de clases, estructurados de acuerdo a indicadores de logro y en un tiempo determinado. Tiene las siguientes partes. Es la parte administrativa. Los datos se obtienen del sílabo. Esta parte contiene los momentos de la sesión de clase, las estrategias metodológicas, el cómo lo haré y los recursos y materiales que requiere. Es la parte donde aparece el nombre del instrumento y técnica de evaluación a utilizar. Por ejemplo, este es el sílabo de Tecnología, Información y Comunicación para los negocios del tercer ciclo. En él observamos que en el primer indicador comprende 2 sesiones. Cada sesión es de 2.5 horas. Diseñar la guía metodológica se constituye en una herramienta orientadora para evitar la improvisación y asegurar la mejor ruta que garantice que los estudiantes alcancen los aprendizajes previstos. En la guía metodológica se encuentran un conjunto de actividades significativas, ordenadas, estructuradas y articuladas de manera coherente con el enfoque de aprendizaje y con la naturaleza de la unidad didáctica. Es decir, estas actividades deben permitir que el estudiante descubra el sentido de aquello que aprende, especialmente al relacionarlo con otros aprendizajes. Para elaborar la guía metodológica debe analizarse primero el indicador de logro y la actitud. Para hacer este análisis, puedes preguntarte, ¿qué deben saber hacer los estudiantes para que logren ese indicador? ¿Qué actitudes deben desarrollar? Volviendo al sílabo de las TIC para los negocios, el indicador de logro y la actitud dicen: aplica de manera personalizada una hoja de cálculo para automatizar un proceso de su negocio, compras, logística, gestión de clientes, facturación, y ejecutar cálculos con eficacia y eficiencia. Entonces te haces la pregunta, ¿qué deben saber hacer los estudiantes para que logren aplicar de manera personalizada una hoja de cálculo para automatizar un proceso de su negocio y ejecutar cálculos con eficacia y eficiencia? ¿Qué actitud deben manifestar? Para que los estudiantes alcancen este indicador, ponemos atención en 2 elementos fundamentales. Primer elemento, la capacidad a lograr. En este ejemplo es aplicar. Segundo elemento, los contenidos, que en este caso son hoja de cálculo para automatizar un proceso de su negocio. En algunos casos aparecen las condiciones. Por ejemplo, en este indicador son que el trabajo sea personalizado y que ejecute esos cálculos con eficacia y eficiencia. En el caso de la actitud, lo esperado es rigurosidad al presentar sus proyectos. Para alcanzar la capacidad expresada en el indicador, debemos tener en cuenta la secuencia lógica de los procesos cognitivos. En los sílabos se han colocado los indicadores de logro y para cada uno de ellos se han determinado procesos cognitivos. Algunos de estos procesos se evalúan a través de la guía de evaluación. Te puedes ayudar con las siguientes preguntas. ¿Qué implica esa capacidad? ¿Qué implica esa actitud? En nuestro ejemplo de indicador de logro, la pregunta sería, ¿qué implica aplicar? En este caso es una capacidad que permite la puesta en práctica de principios o conocimientos en actividades concretas para presentar resultados, nuevas construcciones o solucionar problemas. Desarrollar esta capacidad implica procesos cognitivos que se indican en el sílabo. En este caso son: entiende, recoger información, elige la mejor metodología,
Ejecuta, ejecución de los procesos y estrategias, comprueba y transfiere. Entonces, cuando se elabora la guía metodológica, no se deben perder de vista esos procesos cognitivos. En el caso de la actitud, mostrar rigurosidad al presentar sus proyectos. Hace referencia a la calidad y detalle con que se debe presentar la evidencia. Aquí será importante plantear los parámetros esperados y durante toda la sesión recomendarlo al estudiante. La guía metodológica se planifica por indicador de logro y está estructurada por sesiones de clase. Cada sesión toma en cuenta 3 momentos claves: entrada o inicio, proceso o construcción del aprendizaje y salida o cierre. El momento de entrada o inicio tiene los siguientes propósitos: conocer qué saben los estudiantes sobre el tema y los procesos a tratar, previamente al desarrollo de la sesión. Motivarlos y despertar su curiosidad para que deseen conocer más. Luego la motivación se debe mantener durante toda la sesión. Generar la necesidad de aprender, rescatando los conocimientos previos que les permita construir los nuevos. Para planificar este momento te preguntas, ¿cómo lo voy a hacer? Y en respuestas planteas actividades que requieren de estrategias metodológicas diversas. Como una situación problemática, debate sobre un caso controversial, videos cortos, lectura motivadora, lluvia de ideas, testimonios, estadísticas, preguntas que generen cuestionamientos y reflexiones, entre otros. Se pueden plantear una o varias actividades complejas para lograr los propósitos en el momento de entrada, dependiendo del tiempo disponible para ello. Es importante anotar en la pizarra las ideas más resaltantes que se generen en este momento, pues se constituyen en sus hipótesis. Para el desarrollo de la entrada o inicio se destina un 20% aproximadamente del tiempo real. Es decir, si la sesión dura 125 minutos, se planifican estrategias que abarquen hasta en 25 minutos aproximadamente. Visualizamos estas actividades del momento de entrada en el indicador de logro que estamos tomando de ejemplo. Aplica de manera personalizada una hoja de cálculo para automatizar un proceso de su negocio: compras, logística, gestión de clientes, facturación. Y ejecutar cálculos con eficacia y eficiencia. Se plantea una actividad de análisis de un caso con preguntas para que sean desarrolladas por los estudiantes en un tiempo de 25 minutos. El segundo momento se constituye en el más importante y crucial de una sesión de clase. Es el proceso o construcción del aprendizaje. Aquí se planifican estrategias metodológicas expresadas en actividades relacionadas a los procesos cognitivos que exige el indicador de logro previsto. En este momento se proponen actividades complejas y significativas que respondan a los procesos cognitivos implicados en el indicador para el recojo, procesamiento y comunicación de la información. Una de las primeras actividades de este momento debe llevar al estudiante a indagar toda la información necesaria relacionada a los contenidos que exige el indicador de logro, siendo necesario utilizar estrategias diversas que concluyan en productos que les permitan a los estudiantes organizar, sistematizar y sintetizar estos conocimientos. Se pueden solicitar organizadores visuales, mapas mentales, resúmenes, ensayos, diapositivas, cuadros sinópticos, trípticos, entre otros. El docente durante estas actividades de indagación debe orientar al estudiante a explorar la información, induciendo y asegurando precisión, relevancia y exactitud en el manejo de la misma, facilitando que sea el protagonista. Para ello debe pedir que expliquen sus propuestas y respuestas a los demás, inducir a que planifiquen su proceso de aprendizaje, generando situaciones para que entre ellos busquen argumentos y debatan. Las siguientes actividades corresponden al procesamiento de la información, con la finalidad que el estudiante seleccione lo relevante, organice datos de acuerdo a parámetros establecidos o relacione el problema con la solución. El docente, durante estas actividades, debe mediar al estudiante para que sustente o argumente sus planteamientos iniciales. Las últimas actividades de este momento son para que los estudiantes comuniquen lo aprendido, planteen soluciones a los casos, situaciones o problemas
realicen demostraciones, hagan simulaciones contextualizadas en relación al indicador de logro. El docente durante estas actividades orienta al estudiante para que comunique lo aprendido con claridad y precisión, con rigor científico, utilizando los fundamentos teóricos necesarios. Las estrategias metodológicas que pueden utilizar en el proceso o construcción del aprendizaje dependen de la naturaleza de cada unidad didáctica. Algunas de ellas pueden ser casuísticas, textos o libros, videos, simulaciones, diapositivas, elaboración de esquemas, resúmenes, cuadros comparativos, preguntas que generen reflexión, estudios de casos, técnica de museo, encuestas, entrevistas, entre otros. Para el desarrollo del proceso o construcción del aprendizaje se destina un 60% aproximadamente del tiempo total. Es así, si la sesión dura 125 minutos, planificar estrategias que abarquen hasta 75 minutos aproximadamente. Visualizamos estas actividades del momento de proceso o construcción del aprendizaje en el indicador de logro que estamos tomando de ejemplo. Aplica de manera personalizada una hoja de cálculo para automatizar un proceso de su negocio, compras, logística, gestión de clientes, facturación y ejecutar cálculos con eficacia y eficiencia. Los procesos cognitivos que se relacionan con este indicador y que se trabajan en este momento son: entiende, elige la mejor metodología, ejecuta y comprueba. Cuando se elaboran las guías metodológicas no se deben perder de vista esos procesos cognitivos. El tercer momento es el de salida o cierre. Aquí se aplican estrategias metodológicas para transferir lo aprendido a situaciones nuevas. Y también se ejecutan actividades para verificar el logro del indicador previsto y la metacognición. Las estrategias metodológicas que se pueden utilizar en la salida o cierre depende de la naturaleza de cada unidad didáctica. Algunas de ellas pueden ser estudio de casos, juego de roles, sociodrama, blog, diapositivas, realizar un compromiso, redes sociales, inicio de un proyecto solidario, entre otros. Para el desarrollo de la salida o cierre se destina un 20% aproximadamente del tiempo real. Si la sesión dura 125 minutos, planifica estrategias que abarquen hasta 25 minutos aproximadamente. Visualizamos estas actividades en el momento de salida o cierre, en el indicador de logro que estamos tomando de ejemplo. El proceso cognitivo que se relaciona con este indicador y que se trabaja en este momento es transfiere. Recomendaciones finales. 1. Para planificar la guía metodológica es importante pensar en los estudiantes. 2. Revisar documentos adicionales relacionados a los procesos cognitivos y a los procesos pedagógicos que la institución te los puede proporcionar. 3. Cuando una guía metodológica que corresponde a un indicador tiene varios bloques de clases, puedes seguir una de las siguientes opciones. A. Hacer sesiones en secuencia según un número de procesos cognitivos implicados. Así, por ejemplo, si un indicador de logro en su planificación requiere 4 procesos cognitivos, cada uno de ellos los puede trabajar en una sesión de clase. B. En otros casos, en cada sesión puedes trabajar todos los procesos cognitivos variando las estrategias. 4. Considerar los tiempos, los recursos y materiales necesarios para la mejor ejecución de la sesión. 5. Si enseñas el mismo curso en varios grupos, no necesariamente todas las estrategias planificadas se adaptan. Por eso, en algunos casos, debes hacer variaciones en las estrategias, el tiempo y hasta en los recursos. Y ya planificamos nuestra sesión de clases. Como vemos, garantizamos aprendizajes de calidad diseñando la guía metodológica.